Déjame comenzar con una verdad que a muchos incomoda, pero que es imposible ignorar. Nadie va a venir a rescatarte. No habrá una mano milagrosa que quite tu dolor de repente, ni una voz externa que resuelva de un día para otro los problemas que te han estado atormentando. El peso de la tristeza, la confusión y la desesperanza no desaparece porque alguien más lo cargue por ti. Sin embargo, el hecho de que estés aquí escuchando, buscando una respuesta o una salida, ya es una señal de que dentro de ti existe una chispa. Una parte de ti sabe que hay algo que puedes hacer, que no estás condenado a permanecer donde estás. Ese es el primer paso hacia la transformación, reconocer que la posibilidad de cambio nace en tu decisión. Lo que necesitas no es compasión vacía ni palabras bonitas que te adormezcan, sino claridad y dirección. Cuando una persona carece de rumbo, cualquier obstáculo se siente insuperable. Pero si se establece un propósito claro, incluso las dificultades más duras se convierten en pruebas que fortalecen. Hoy quiero hablarte de 5 principios estoicos que han atravesado siglos y que si decides aplicarlos con firmeza cambiarán tu manera de enfrentar la vida. Los grandes pensadores del estoicismo, hombres que vivieron en medio de guerras, traiciones y desgracias, comprendieron algo esencial, que no somos víctimas pasivas de lo que nos ocurre, sino participantes activos en cómo lo afrontamos. Estas reglas no son cómodas ni fáciles. No buscan endulzar la realidad ni ofrecerte ilusiones pasajeras. Al contrario, son principios duros, porque la vida misma rara vez es blanda. Seguirlos requiere coraje, disciplina y una mirada sincera hacia ti mismo. Cada uno de estos fundamentos es un recordatorio de que el dolor no se supera con lamentos, sino con acción consciente. Y es aquí donde comienza este viaje. Escuchando, reflexionando y sobre todo aplicando. Regla número 1, deja de considerarte una víctima cuando te miras en el espejo. La pregunta no es qué te ha hecho la vida, sino qué decides hacer con lo que la vida te ha puesto enfrente. Porque sí, en gran medida es una elección. Muchos han pasado por situaciones extremadamente duras, han enfrentado pérdidas, injusticias y golpes que parecían insoportables. Sin embargo, la diferencia esencial entre quienes se hunden y quienes logran levantarse no está en lo que sufrieron, sino en cómo respondieron a ello. Si permaneces atrapado en la idea de que todo está en tu contra, si repites una y otra vez que el mundo es cruel y que nada depende de ti, te conviertes en tu propio enemigo. Marcus Aurelius, emperador que gobernó en tiempos de peste, guerra y traición, escribió en sus meditaciones que la dificultad es la prueba del hombre. Cada obstáculo es un examen de tu carácter, una oportunidad de fortalecerte, pero si en lugar de verlo como una prueba eliges usarlo como excusa para rendirte, entonces la derrota no viene de fuera sino de ti mismo. Deja de preguntarte por qué la vida es injusta. Esa no es la pregunta que te conducirá a la superación. La verdadera cuestión es ¿qué vas a hacer con lo que tienes delante? Ahí está la diferencia entre estancarte o crecer. Ser víctima puede parecer cómodo porque justifica la inacción, pero la comodidad de la autocompasión es el camino más directo hacia la debilidad. Regla número 2. Sé brutalmente sincero contigo mismo. Una de las causas más frecuentes de nuestro malestar no está únicamente en lo que nos sucede, sino en las mentiras que nos contamos para suavizar nuestra conciencia. Nos decimos que estamos dando lo mejor de nosotros, cuando en realidad sabemos que podríamos esforzarnos más. Nos repetimos que somos personas correctas, cuando en el fondo sabemos que hemos evitado tomar responsabilidades por nuestras decisiones. Esas pequeñas falsedades cotidianas parecen inocentes, pero con el tiempo se convierten en cadenas que limitan nuestro crecimiento. Los estoicos valoraban la virtud por encima de cualquier cosa. Para ellos, vivir en coherencia con la verdad era más importante que cualquier placer, riqueza o reconocimiento. Séneca
lo expresaba con claridad. Nadie puede engañar a su propia alma. Puedes disfrazar tu realidad frente a los demás, puedes aparentar fortaleza, sonreír para que el mundo crea que todo está bien, pero en la intimidad de tu mente sabes dónde te estás fallando. Y esa voz interior, aunque intentes callarla, no se silencia fácilmente. Mírate sin excusas. Pregúntate con franqueza, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores o estoy justificando conductas que sé que me dañan? ¿Estoy tomando las decisiones que me acercan a la vida que deseo o me refugio en explicaciones que solo buscan aliviar mi culpa momentánea? Ser honesto contigo mismo duele, porque desnuda las áreas en las que no has sido íntegro, pero también es el único camino hacia una vida más fuerte y digna. Cuando te enfrentas a la verdad sin miedo, ya no hay necesidad de huir, puedes corregir lo que está torcido y empezar a caminar con la frente en alto. Y aquí surge un punto clave, no basta con reflexionar, hay que actuar. Regla número 3, muévete. El peor enemigo de una mente atrapada en la tristeza es la inacción. Cuando te sientes mal, lo último que deseas es levantarte, tomar decisiones o enfrentar el día. Prefieres quedarte inmóvil, esperando que la motivación llegue como un golpe de suerte, pero la motivación nunca llega antes que la acción. Es la acción la que genera motivación, no al revés. Epicteto lo resumía de manera magistral. No expliques tu filosofía, vívela. De nada sirve leer sobre desarrollo personal, escuchar discursos inspiradores o repetir frases alentadoras si no eres capaz de dar un paso real. Salir del estancamiento requiere movimiento, aunque sea pequeño. No importa que no tengas toda la claridad, ni que el plan sea perfecto. Lo esencial es empezar. Levántate, haz ejercicio, llama a alguien con quien has postergado hablar, termina esa tarea pendiente, escribe tus pensamientos para ordenarlos, da un paso cualquiera, pero muévete. La inacción alimenta la tristeza. La acción la desgasta hasta debilitarla. Pregúntate, ¿qué acción concreta puedo realizar hoy, en este mismo instante, que me acerque, aunque sea un poco, a la persona que quiero ser? No lo dejes para mañana, no esperes a sentirte preparado, hazlo ahora. Ese pequeño gesto puede ser la chispa que cambie el rumbo de tu día. Regla número 4. Consigue una pequeña victoria cada día. Cuando la mente está deprimida, todo parece una montaña imposible de escalar. Piensas que necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana y esa idea te paraliza porque sientes que no tienes fuerzas suficientes para lograr un cambio tan grande. Pero la verdad es que la transformación real no ocurre en saltos gigantes, sino en pasos constantes y pequeños. El estoicismo enseña que no se trata de derribar la muralla de golpe, sino de avanzar ladrillo por ladrillo. Séneca decía que la vida es larga si sabes cómo vivirla. Y vivir bien significa no desperdiciar el presente atormentándote por lo que hiciste mal en el pasado ni por lo que aún no ha ocurrido en el futuro. Cuando te sientes mal, en vez de quedarte atrapado en el círculo de pensamientos pesados, busca una acción concreta que te haga sentir que avanzaste, aunque sea un poco. Ordenar tu habitación, terminar una tarea pendiente, aprender algo nuevo, escribir tus emociones para liberarlas, cualquier cosa que te saque del estancamiento. Esas pequeñas victorias parecen insignificantes, pero al acumularse se convierten en un pilar de confianza. Y la confianza es la base sobre la cual después podrás enfrentar desafíos más grandes. Una persona que logra una pequeña victoria diaria empieza a ver que no está totalmente derrotada, que todavía tiene capacidad de avanzar, y ese cambio de perspectiva es crucial porque rompe el círculo de impotencia y abre espacio a la esperanza. No busques el éxito inmediato, busca sumar acciones sencillas que te devuelvan la sensación de control sobre tu vida. Regla número 5. Encuentra un propósito más grande que tú. Si todo lo que haces gira únicamente en torno a ti mismo,
la vida se vuelve un peso insoportable. Marcus Aurelius lo escribió con claridad. El hombre que vive solo para sí mismo se convierte en una carga para sí mismo. Por eso necesitas algo más elevado que te impulse a levantarte incluso en los días en los que no tienes ganas. Puede ser un sueño que te inspire, una meta que te dé dirección, una misión que te obligue a crecer o incluso la responsabilidad hacia quienes dependen de ti. Pero tiene que existir algo que te saque del círculo cerrado del ego. Pregúntate, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿De qué manera puedo ser útil? ¿Cómo puedo mejorarme a mí mismo para impactar positivamente a quienes me rodean? No necesitas tener una respuesta perfecta desde el inicio, lo esencial es contar con una dirección. Cuando tienes un propósito, la adversidad se transforma en combustible, porque ya no sufres solo por ti, sino que entiendes que tu esfuerzo tiene un sentido más amplio. El vacío interior se llena cuando descubres que tu vida es parte de algo mayor. Y esa perspectiva es la que sostiene en los momentos más oscuros. La tristeza y la desesperación son realidades innegables. No se trata de fingir que no duelen, ni de negar el peso que ejercen sobre tu mente y tu cuerpo. Hay días en los que todo parece oscuro, en los que los pensamientos se vuelven pesados como piedras y la esperanza se escurre de entre los dedos como agua. En esos momentos es fácil dejar que el sufrimiento se convierta en parte de tu identidad, que el dolor defina quién eres y hacia dónde te diriges. Pero aquí surge la cuestión esencial, aceptar ese destino o rebelarte contra él. La vida no te debe nada. No existe una justicia cósmica que garantice que las cosas saldrán bien solo porque lo mereces, ni un castigo divino que te condene a sufrir eternamente. Lo que sí existe es una decisión diaria. La decisión de dejarte arrastrar por la desesperación o de enfrentarte a ella con firmeza, de convertirte en esclavo de tus emociones o en el dueño de ellas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, marca la diferencia entre hundirte o fortalecerte. Los estoicos comprendieron que el dolor es inevitable, pero que la forma en que lo enfrentamos es lo que nos define. No es la ausencia de sufrimiento lo que mide la fortaleza de una persona, sino la capacidad de resistirlo y transformarlo en algo útil. Cada uno de nosotros atraviesa tormentas, pero algunos permiten que esas tormentas los destruyan, mientras que otros aprenden a navegar en medio de ellas y a salir más sólidos del otro lado. Séneca lo expresaba con una verdad que golpea. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas resultan difíciles. Esas palabras revelan que gran parte de nuestras limitaciones nacen de la falta de coraje, no de las circunstancias externas. Cuando aceptas que la dificultad no es un castigo sino una prueba, entiendes que tienes frente a ti una oportunidad de crecimiento. La dificultad es el crisol que forja a los fuertes y quiebra a los débiles. La pregunta es, ¿en qué grupo decides estar? Si buscas consuelo en la lástima o te aferras a la esperanza de un milagro que nunca llegará, te estarás condenando a la inacción. No habrá un salvador externo que viva tu vida por ti. Pero si eliges aplicar estos principios con disciplina, si enfrentas la verdad con valentía, si actúas aunque no tengas ganas y si encuentras un propósito que trascienda tus emociones, algo dentro de ti cambiará. No será un cambio inmediato ni indoloro, pero con el tiempo descubrirás que el dolor ya no tiene poder de definirte, porque lo habrás convertido en la piedra con la que edificaste tu fortaleza. Ese día comprenderás que la verdadera libertad no se encuentra en una vida sin problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con dignidad y coraje. La cuestión no es si puedes transformar tu vida, porque claro que puedes. La cuestión real es si estás dispuesto a hacerlo. Y la disposición es lo que separa a quienes logran avanzar de quienes se quedan atrapados en su propia historia de victimismo. Si eliges aplicar con firmeza estas 5 reglas estoicas, descubrirás que tu vida no se transforma porque de repente el mundo se vuelva amable, sino porque tu fortaleza interior crecerá hasta un punto en el que nada externo pueda quebrarte.
Lo que antes te parecía insoportable se convierte en una oportunidad de aprendizaje, y lo que antes era una herida abierta se transforma en cicatriz que demuestra tu resistencia. La diferencia nunca ha estado fuera, siempre ha estado en tu capacidad de dominar tu mente y tu carácter. Ahora, la cuestión esencial no es si puedes cambiar, porque puedes. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a asumir el costo del cambio. Porque cambiar no significa seguir cómodo, significa atravesar incomodidades conscientes para salir más fuerte del otro lado. Si estás escuchando estas palabras hasta este punto, es porque dentro de ti ya hay algo que no acepta seguir igual. Esa voz interior que exige transformación es la que debes alimentar. No te engañes. La mayoría de las personas no llegará hasta aquí. Muchos abandonarán al primer obstáculo. Otros preferirán quedarse en la queja, porque es más fácil culpar al destino que enfrentarlo con valentía. Pero si tú eliges seguir, si eliges el camino de la disciplina, del coraje y de la integridad, comenzarás a descubrir de qué estás realmente hecho. Y verás que tus límites estaban mucho más lejos de lo que pensabas. Esta no es una invitación a vivir sin dolor, sino a usar el dolor como materia prima para forjar tu carácter. Cuando seas capaz de mirar atrás y ver cómo convertiste tu sufrimiento en aprendizaje, comprenderás que tu vida ya no depende de la suerte ni de la compasión ajena, sino de tu decisión diaria de levantar. Y esa es la forma más auténtica de libertad. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó traiciones, epidemias y guerras constantes. A pesar de gobernar un imperio en caos, escribía cada noche en sus meditaciones recordatorios para no perder la calma, para mantener la justicia y la templanza. Él entendía que no podía controlar las circunstancias, pero sí su manera de responder a ellas. Ese hábito de reflexionar cada día es un ejemplo claro de cómo la disciplina mental puede sostenernos incluso en medio del desorden más grande. Séneca, por su parte, hablaba de la brevedad de la vida. Enseñaba que el problema no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos gran parte de él en distracciones, en enojos innecesarios y en preocupaciones que jamás se cumplen. Su llamado era directo: aprovecha el presente, porque es lo único que realmente posees. Esta enseñanza se conecta con la cuarta regla: las pequeñas victorias diarias. Cada momento usado con conciencia se convierte en vida ganada. Epicteto, nacido esclavo, entendió mejor que nadie que la libertad no depende de las cadenas externas, sino de la fortaleza interior. Él decía que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra actitud frente a ello. Para alguien que vivió oprimido y aún así construyó una filosofía que ha inspirado a millones, no hay prueba más clara de que lo esencial no son las circunstancias, sino la interpretación que hacemos de ellas. Estos hombres no eran héroes mitológicos, eran seres humanos como nosotros, enfrentando dolor, pérdida y miedo. La diferencia fue que eligieron no rendirse. Su ejemplo demuestra que la fuerza de una persona no depende de lo que recibe de la vida, sino de lo que decide dar a la vida a pesar de todo. Ahora, ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu día a día de manera concreta? La primera regla: dejar de considerarte víctima. Se practica cada vez que transformas una queja en una acción. Si algo no salió como esperabas, en lugar de repetir que el mundo es injusto, pregúntate qué parte depende de ti y actúa sobre ella. Esa pregunta sencilla cambia tu perspectiva de inmediato. La segunda regla: ser sincero contigo mismo, se entrena con un hábito diario. Escribir cada noche 3 decisiones en las que fuiste íntegro y 3 en las que pudiste hacerlo mejor. Esa práctica te obliga a mirar tu vida sin máscaras y con el tiempo te da un mapa claro de en qué áreas necesitas crecer. La tercera regla: moverte, se traduce en no esperar a la motivación. Si no tienes ganas de salir de la cama, cuenta hasta 3 y levántate.
Haz 10 minutos de ejercicio, escribe una página, haz una llamada pendiente. La acción pequeña rompe la inercia y abre paso a la energía. La cuarta regla, pequeñas victorias, se cultiva dividiendo metas grandes en pasos diminutos. En lugar de proponerte cambiar todo tu estilo de vida, empieza por beber más agua hoy, dormir 1 hora antes o leer 10 páginas de un libro. Esa suma constante cambia tu identidad. Y la quinta regla, encontrar un propósito. Se trabaja con preguntas que expanden tu visión. ¿Qué aporto a los demás? ¿Qué valores quiero encarnar? ¿Qué legado deseo dejar? Cuanto más claras sean tus respuestas, más fácil será levantarte incluso en los días difíciles. En los momentos oscuros, tu mente intentará convencerte de que no vale la pena seguir, que el sufrimiento es demasiado. Esos pensamientos no te definen. Son nubes pasajeras que parecen eternas solo porque las observas de cerca. La clave es recordar que no eres tus emociones, eres quien las observa. Cuando asumes ese papel de testigo, descubres que el dolor pierde parte de su poder cada vez que eliges actuar en lugar de rendirte. Fortaleces ese músculo invisible llamado voluntad. No es un salto gigante, es una repetición diaria. Y como cualquier músculo, cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Por eso el estoicismo es un entrenamiento mental, no una teoría bonita. Se trata de ejercitar tu mente para que cuando lleguen los golpes de la vida no seas derribado en el primer impacto. La tristeza quiere inmovilizarte, hacerte creer que no hay salida. Pero cada acción, por mínima que sea, es una declaración de resistencia. Cuando organizas tu espacio, cuando te levantas a pesar del cansancio, cuando cumples una promesa contigo mismo, estás diciéndole a tu mente, no me someteré. Y esa afirmación repetida en actos concretos es lo que transforma tu identidad de víctima a guerrero. Este camino no es para todos. Muchos preferirán la comodidad de la queja, el refugio de la autocompasión, la ilusión de que algún día alguien o algo cambiará su destino por ellos. Pero tú ya sabes que esa esperanza es vacía. Aquí no se trata de esperar milagros, se trata de forjarlos con tus propias manos. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti arde una chispa distinta. Esa chispa puede apagarse si no la proteges, pero también puede convertirse en fuego que ilumine tu vida entera. La decisión está en tus manos. Elige disciplinarte, elige resistir, elige crecer y hazlo acompañado de quienes también buscan fortaleza y grandeza. No se trata de un camino individualista, se trata de formar parte de una legión de mentes fuertes que se niegan a vivir quebradas. Este es tu llamado, no ser espectador sino protagonista de tu propia historia. No dejes que las palabras se queden flotando, conviértelas en acciones. Disciplina, coraje y grandeza. Esos son los pilares. Aplícalos y comprobarás que lo que parecía imposible se vuelve alcanzable.